Hermanos, en esta noche quiero tocar lo que creo que es el punto medular y básico del Evangelio. ¿Por qué tocarlo hoy? Porque será tocarlo necesariamente de manera permanente, porque creo que en esto es a donde se pierden las generaciones y a donde el Evangelio se desactiva. Padre, te doy gracias y que tu palabra a partir de este minuto cobre una dimensión única y que entre a nuestro espíritu de manera directa y que todo pensamiento y argumento religioso sea reducido a nada, primeramente en mí, en los pastores de redes, líderes y en cada miembro de tu cuerpo a donde esta palabra llega. Llamo cautivo los pensamientos de orgullo y de vanidad religiosa, para que la palabra sea dada con libertad y con liberalidad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero tocar en esta noche el tema titulado El gran asunto del pecado. Antes de entrar en tema, quiero que nos ubiquemos en algo. Cuando el nuevo pacto fue escrito, las personas que escribieron y que Dios usó para escribir las cartas apostólicas, todo lo que usted encuentra en el nuevo pacto y también incluyendo los evangelios, la vida de los individuos era muy diferente a la nuestra. La velocidad de la vida era diferente. Usted imagínese que cuando el apóstol Pablo decía voy a ir a predicar a Roma, no solamente no tenía plata, no solamente tuvo que esperar que Dios manejara todos los asuntos celestiales para que de alguna manera lo metan preso, que lo hostiguen ilegalmente, apelar al César, y quizás eso llevó entre 1 año y 1 año y medio. ¿Qué quiero decir? Que los tiempos de las personas en las Escrituras eran diferentes a lo nuestro. Pablo decía, tengo ganas de ir a vosotros porque quiero transmitirle un don. El día de hoy sería tomar un avión, volar 4 horas y estar en cualquier lugar del continente, mientras que para Pablo eso le significaba meses o años llegar a algún lugar. Este no es un dato menor que usted debe de ignorar si usted quiere tener al menos una precaria interpretación de las Escrituras. Los hombres bíblicos tenían un concepto del tiempo diferente a usted. Cuando los hombres de Oriente iban a traer una ofrenda a Jesús, ellos no pidieron un sobre en una reunión. Ellos tuvieron que viajar 4 años, o 4.000 kilómetros, años o meses para llegar a dejar la ofrenda en Belén. Entonces, lo que quiero decir con esto es, si usted y yo no regulamos los tiempos ante una palabra puntual, si usted no le da tiempo a una palabra puntual, a una verdad, usted y yo siempre vamos a vivir con el sonido de la palabra, pero nunca vamos a disfrutar la vida que en ella hay. Usted y yo que vivimos apurados, ¿a qué hora empieza la reunión? Yo voy a llegar un ratito más tarde. ¿A qué hora termina la reunión? Yo la verdad que mañana tengo tanto para hacer, que la verdad que me voy a llevar el mensaje en un CD y mientras que vaya a trabajar lo voy a ir oyendo. Usted tiene que saber que nada de eso estaba pensado cuando la palabra fue dada y escrita en los contemporáneos de la Biblia. Entonces, cuando yo le digo a usted, vamos a hablar del pecado, si usted piensa que usted sabe todo acerca del pecado, usted inmediatamente la revelación se cortará su espíritu, porque los apóstoles podían hablar del pecado
y podían nombrar al pecado en la Biblia, pero para que ellos lo escribieran, todos los destinatarios sabían de lo que los apóstoles estaban hablando. Así que la palabra escrita solo venía a recordar cosas que ya había sido enseñada entre ellos. Si usted me está siguiendo, por lo menos salúdeme para saber que está acá. Entonces, hay un factor tiempo, hay un factor de relax. Hoy la gente no tiene tiempo. Entonces, ¿por qué creo yo que este asunto del pecado es determinante? Porque todo lo que no hemos podido vivir del Evangelio que usted y yo por siglos hemos oído, lo atribuyo a la ignorancia. No lo atribuyo al poder de Dios ni a la falta del poder de Dios, sino a la ignorancia. Y usted lo sabe al versículo, solo le espero que le dé relevancia en esta tarde. Y mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. A ver, vayamos al área chica. En cualquier área de su vida a donde algo de lo que usted oye del Evangelio no funciona en plenitud, el único agente que a usted lo aparta de vivir lo que Dios quiere que usted viva no son los demonios, no son las personas que te rodean, es la ignorancia depositada en nuestro corazón. La ignorancia puede ser voluntaria o involuntaria. Es igual que un revólver, mata en las manos del policía y mata en las manos del ladrón. La ignorancia puede ser consciente o inconsciente, pero sus daños son exactamente iguales. Nunca se atreva a decir usted las siguientes expresiones: es que yo no lo sabía, yo hubiese querido oír esto antes. O sea, eso está bien como un amortiguador de su psiquis, pero no sirve. O sea, eso lo único que hace es redimir cosas al nivel de la mente, pero nada puede, ni remordimiento, ni arrepentimiento, ni todos los mientos habidos y por haber pueden reemplazar el conocimiento. Si usted dice, claro, pero lo que pasa es que yo no lo sabía, eso no, en lo eterno no tiene poder, porque se supone que usted debió haberlo conocido. Así lo mira Dios. Pero ¿cuánto dan gracias a Dios por su gracia? La gracia suple eso, pero la gracia no invalida la ignorancia. Entonces, en esta noche vamos a estar en una noche a donde no solamente vamos a redimir cosas en el factor de la mente, sino que vamos a hacer un depósito en el espíritu, porque sí, una revelación a tu espíritu puede redimirte 500 años. Y a eso vamos a esperar que en esta hora el Espíritu del Señor nos abra los ojos y que nadie estemos aquí en calidad de orgullosos, sino humillados delante del Señor y responder a la palabra de la manera correcta, con presencia, con adoración y con ofrenda grata al Señor, de palabra y de generosidad, para que la palabra implantada se quede en nosotros. Voy a usar personas que están en este auditorio y que conozco, para que usted entienda hacia dónde va el mensaje. A mi izquierda tengo a una persona que se llama David. David es plomero. Si yo lograra meterme a la mente de David y borrar de su mente una sola palabra, yo entro. A ver, ¿cuántos están entendiendo que es un supuesto? Vamos a decir. A ver, David hace así. Supongamos que yo logro entrar a la mente de David. Y a David como plomero yo le borro la palabra caño. ¿Sí? Y él, dentro de media hora, no sabe que existe la palabra caño. ¿Cuántos creen que él tendría serios problemas con su profesión?
A ver, levante su mano. Que yo robo una palabra, inmediatamente desarmo todo su... ¿Sí? ¿Ya está? ¿O quieren más ejemplos? ¿A usted le gusta? Ya está. Lo tomo a Juan, que lo tengo acá en la primera fila. Juan, para que no lo conoce, es... A ver, ¿cómo podría profesionalmente encuadrarte? Pero es un experto en dulces, en fabricación de dulces, de fruta. ¿Está bien? Yo logro meterme en la cabeza de Juan, experto. Muchos de los dulces que usted comió y que hoy quiera ver cómo hace para bajarlos, los fabricó Juan. Yo logro meterme en la cabeza de Juan y le borro una palabra, fruta. Y le digo, Juan, voy a orar para que Dios te prospere en tu trabajo. Y Juan dice, amén, gracias. Y sale ahí a la calle y... Juan, ¿a dónde vas a trabajar? A la fábrica. ¿Y qué hay en tu fábrica? ¿Y de qué va a hacer el dulce? Porque cuando quiera apelar, yo logré desactivar la palabra en la que se ha montado todo su mundo. ¿Hay algún carpintero aquí? ¿Hay algún albañil? A Jorge. Yo le borro a Jorge la palabra electricidad o cable o qué sé yo, interruptor. Y después oro por él, clamo por él. Y más vale que ahora que te disipule, prosperes. Y cuando dice, sí, amén, gloria. ¿Cuál es el punto? El punto es que todos los ataques que ha tenido la iglesia ha sido en lograr borrar, desactivar en la vida de un creyente el verdadero significado que tiene el pecado. Si un pastor, si un discipulador, si un discípulo, si una persona cuando se convierte en una nueva naturaleza, al poquito tiempo no sabe manejar de manera clara, como dijo un amigo mío ayer que hablamos a España estando en la oración acá, dijo, mi esposa no está porque fue a hacer un curso para manipulación de alimentos, dijo, y me gustó cómo aplicó la palabra manipular, porque es un país en Europa donde para todo tenés que hacer un curso. Y si vas a ir a cocinar en algún restaurante, tenés que hacer un curso de 2 meses para manipular alimentos. Entonces, si usted aplica la palabra manipular como manejar, conducir, si un hijo de Dios no sabe comportarse correcta y dogmáticamente ante el asunto del pecado, lo que usted tiene es como a Juan sin fruta, a David sin caños y a Jorge sin cables. Cuando yo leo y veo la historia de la iglesia, pero no vamos muy tan lejos, cuando yo me veo a mí mismo, cuando yo pienso en ustedes y en cada uno de ustedes y en mi familia, veo y cada vez un poquitito más claro y solo por su gracia, que la iglesia sabe poco y nada con respecto a este asunto. Definimos pecado en griego, definimos pecado en hebreo, definimos pecado y de que estamos en pecado, que la persona pecó y hablamos del perdón y hablamos del perdón de pecado y hablamos de los pecados y hablamos y no resolvemos, porque es curioso que cada vez el pecado como ente espiritual no anda ya por el otro lado de Europa, no, está pegando adentro y fuera de todo lo que es el propósito de Dios. Y la mayoría de los cristianos sin saber qué hacer.
No solamente con el pecado que está fuera, sino con el que está dentro. ¿Cómo encajo esto a nivel discipular? Porque, ¿qué se espera de una iglesia apostólica? ¿Se espera de una iglesia apostólica un congreso apostólico? ¿Una escuela de liderazgo de avanzada con apóstoles predicando? Dios me libre y me guarde. ¿Qué se espera de una iglesia apostólica? ¿Que el que está predicando allá arriba esté feliz porque todos le dicen apóstol? ¿Qué se espera de una iglesia apostólica? Y ahora voy a lo que se espera. Que las personas que conforman esa iglesia son personas expertas en la manipulación y manejo de lo que es el asunto del pecado en sí mismo y en aquello que Dios le asignó. Saber definirlo por la vida del Espíritu. Por eso cuando Jesús habló del si tu hermano peca contra ti, yo tengo mi vida en la iglesia. No registro que alguien haya identificado el pecado entre personas. Sí he escuchado, habló mal de mí, habló de mí, me criticó, me juzgó. Pero no identificar el pecado entre personas. Si alguien peca contra ti, no estoy diciendo que peca contra Dios, sino que peca contra ti. La pregunta es, ¿por qué no manejamos ese vocabulario? Porque si tú no sabes identificar el pecado, ¿cómo sabes discernir cuando alguien murmuró contra ti, cuando alguien te criticó o alguien pecó? Son cosas diferentes, no es lo mismo. Habladuría, murmuración y pecado. Pero la Biblia no dice que si alguien habla mal de ti, tú vayas y armes un escándalo. No, sí peca contra ti. Ahora, tú no puedes saber si alguien pecó contra ti si tú no sabes qué es el pecado. Entonces, cuando usted quiere meter a una iglesia en una visión global, que es lo que es la idea de este servidor, y aunque me lleve la vida, viviré para eso, viviré para que todos trabajemos. Yo que ya me denuncié como un antiverticalista, no creo en el evangelio facho, no creo en el autoritarismo, no creo en los escalafones, yo no creo en los hermanos que están arriba y los que están abajo. Yo determiné que la iglesia, señoras y señores, usted podrá buscar una iglesia mejor que esta, pero nunca podrá decir que no tuvo la oportunidad de hacer una iglesia a lo que usted es. Porque la iglesia manantial de vida y esta, la que Dios me dio a pastorear, no es más de lo que usted es. Usted si se va es porque no quiere verse más a su espejo. Por eso yo no me voy. Porque no me veo bien. ¿Y quién aplaude? El hermano que vino de visita. Ustedes que van a aplaudir. Y sí, es lógico, hermano, dése el gusto. No se le ocurre aplaudir en su iglesia. Esto como asomarse al espejo y dice, ¡ay, qué fea que! Me voy, claro. Pero el problema es que tú te vas y el espejo no cambia nada. Entonces no vas a buscar otro espejo, vas a buscar algo que no refleje tu imagen. Y la medida de la iglesia es que cuando tú te asomes en el espejo, no salgas tú, sino que se vea Cristo. Esa es la medida de la iglesia que tú te mereces, pero esa iglesia la construyes tú. Pero vamos a lo nuestro, que se puso densa la cosa. Ya me creé un montón de enemigos acá. Y no son ustedes. La diferencia es notable en la Biblia. No es notable en la mente de las personas. Comenzaré diciendo que cuando Jesús habló, si tu hermano peca contra ti, y plantea el asunto del pecado entre personas, ni siquiera plantea Jesús el asunto del pecado contra Dios. Jesús no está interesado en relaciones.
El Señor no está enseñando un asunto de pecado para que tú te lleves bien con todo el mundo. Jesús enseña el asunto del pecado porque Él tiene en mente lo que dice 7 versículos más adelante, que es que para que cuando ates algo en la tierra, el cielo te obedezca. Porque en la vida del reino de Dios, el cielo no define nada. En el reino de Dios, la tierra define y el cielo obedece. Entonces Jesús no está pensando en que tú sepas del pecado para ver cómo te sientes mal en esta noche con todos los pecados. No es el objetivo en esta noche apuntar de que tú empieces a tener, ahora si esto te trae a ti y a mí una actitud de arrepentirnos de pecado, gloria a Dios, pero Jesús no presenta el pecado entre hermanos para que tú te lleves bien con otro hermano y tengamos una iglesia feliz y próspera. Jesús lo que está diciendo es, yo quiero que tú sepas que seas un correcto manipulador del pecado, para que cuando tú ates algo en la tierra sea atado en el cielo, porque de eso se trata el reino de Dios, que cuando tú hables algo, los cielos hagan lo mismo y se convierta esto en un gran poder cósmico, a donde no quede otra cosa que todo lo creado quede bajo la obediencia de Cristo, y es su iglesia. Usted está pensando que este mensaje viene para hacerle a usted una vida linda, está equivocado. Eso va a ser la consecuencia, pero no es el centro del mensaje. Es muy probable. Yo te daría casi que tiene el 100% de posibilidad que si usted no piensa en este mensaje, en usted egoístamente, te va a terminar pegando a ti con toda la gloria de Dios, porque cuando tú oyes para ver cómo solucionas tu problema, tú le estás tirando con una dinamita a una hormiga, porque eso es lo que somos en función de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Ahora, si esta palabra es recibida en tu espíritu para producir un avance del propósito de Dios en la tierra, en lo que Dios te asignó, entonces tengo que darte el 100% de garantía que todas las áreas de tu vida se enterarán de que tú estás en el camino correcto. Cuando la Biblia te habla de pecado, no es lo mismo que pecados. Y acá se bifurcan los caminos de la confusión. No es lo mismo en la Biblia hablar de el pecado y los pecados. ¿Cuánta diferencia hay? Todas. ¿En qué se parecen? Casi en nada. La pregunta es, ¿saben la mayoría de los cristianos distinguir? ¿Sabe la mayoría de los cristianos? ¿Habremos conocido esto el año pasado en nuestras redes discipulares? ¿Podríamos atribuirle que la mayoría de los países del mundo ignoran a la iglesia porque la iglesia no sabe manipular y manejar el asunto del pecado? Me voy a arriesgar a decir, creo que sí. Creo que si cobramos pericia en este asunto, creo que no terminará el año 2013 sin que usted y yo nos veamos sumamente ampliados en todo lo que hagamos. Y que al llegar al fin de año nos recordemos de este mensaje y de todos de los que se desprendan para entender por qué muchas veces hay una dicotomía y una especie de paranoia en los evangélicos y creyentes que por qué no pueden vivir lo que oyen. Si usted puede diferenciar entre el pecado y los pecados, si yo puedo diferenciar entre el pecado y los pecados, usted entenderá lo que significa la salvación. Si no, la salvación nunca se habrá revelado a nuestras vidas. Muchas personas son salvas. Usted no necesita saber esto para ser salvo. Usted no necesita saber cuál es la diferencia entre el pecado y los pecados cuando usted está en tinieblas. Pero una vez que el Evangelio te resplandece, es el deber de un ministro del Evangelio, de un pastor. Es clave que un líder de célula del siglo XXI que pretende dejar depositado no a sus discípulos en una dimensión de... que pretende tener un evangelio normal, que conozca el asunto del pecado.
Y yo lamento porque este es un asunto ausente hasta en los estatutos de las iglesias que nos considerábamos hace 30 años atrás iglesias en la sana doctrina. No sabemos resolver este asunto, por eso la iglesia es una cosa enajenada, porque Dios, como dije hace 10 años, Dios ha librado al mundo de la iglesia. Hasta que la iglesia entienda esto. Y lo vamos a aprender. Gracias. ¿Qué es el pecado según la Biblia? ¿Qué son los pecados según la Biblia? Cuando la Biblia te habla del pecado, está hablando de un poder que está dentro del ser humano. El pecado es el motor que está dentro de todo ser humano y que le da fuerza y poder para que el hombre cometa pecados. A diferencia de los pecados, que los pecados son los actos mismos de los individuos. Mientras que el pecado es el motor. Los pecados son todo el sistema de tracción. Si usted se va ahora a su auto y usted pone punto muerto si tiene un vehículo con caja de cambio y usted pone en marcha el auto y acelera, el auto no corre ningún peligro, no hay movimiento. De alguna manera, el pecado es el motor latente puesto en marcha en el corazón del ser humano, cuyo combustible siempre está latente porque el pecado está conectado a tu naturaleza humana y mientras que seas hombre y estés vivo, el pecado estará en marcha dentro de ti. Mientras que los pecados son la animosidad, es todo el circo, es todo el montaje que se pone a tu alrededor y alrededor mío para que usted se suba a su vida y ponga el cambio. Entonces, los pecados son las acciones que ponen en marcha y en funcionamiento la vida del pecador. De alguna manera, y me adelanto al 10º mensaje, el Evangelio no se trata de otra cosa en función del propósito de Dios que ir sacándole la capacidad de cambio de marcha hasta que tú y yo, en la medida de Cristo, no exista ninguna acción o cambio que ponga en movimiento nuestra naturaleza de pecado. Hasta que un día este cuerpo de muerte sea absorbido por Cristo y se termine el combustible, y cuando se termina el combustible se para el motor. ¿Se entiende? Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Con todo. Eso tiene que ver con el Evangelio. ¿Me puede definir qué es un no cristiano? Un tipo que tiene puesta la quinta y nunca la va. Nunca va a estar en punto muerto. ¿Qué es un creyente carnal? Uno que para en todas las esquinas y después arranca de nuevo. Y que a veces hacen y está todo. Esos son pecaditos pequeños. Y otro que lo tunean, nitro, más o menos eso. Eso es como para que se distienda y aplaude un poco, porque la verdad uno sabe todo 3 meses pensando a ver qué ejemplo pone.
Y ustedes ahí mirando como... A mí no me gusta la expresión pecado original, la raíz del pecado, la fuente del pecado, porque todas esas son palabras inventadas por teólogos. Y a mí me da medio como una cosa así asco. Pero vamos a ser simples en esta noche para considerar esta palabra. La palabra del Señor nos muestra que todos los seres humanos tenemos una fuerza interna que tiene permanentes inclinaciones. Es como diferentes tipos de motores. Hay tantos motores como personas hay en la tierra. Algunos tienen un pecado tipo auto Fórmula 1, otro Fiat 600, otro cosechadora, qué sé yo. No sé cómo explicarle, pero todos los seres humanos tienen una fuerza interna y la vamos a descubrir a través de la palabra. Usted dice, ¿en qué conectamos? En algún momento conectamos esto con discipulado y con la iglesia, en todos los momentos. Si usted está aquí por la vida del Espíritu, entenderá que el Evangelio es primordialmente manipular, manejar, saber cómo trabajar con el asunto del pecado, más que con los pecados. Una estrategia la cual debemos de reconocer, y esto no significa aplaudir, es que la religión, ¿cuándo usted sabe que está delante de un religioso? Muy fácil, está más enfocado en los pecados que en el pecado. La religión que trata de ponerte carteles. ¡Baje la velocidad! ¡Pare! ¡Stop! ¡Dominio propio! ¡Aguántesela! ¡Virgen hasta el matrimonio! ¡No adulteres! ¡No forniques! Carteles por todos lados para controlar, ¿qué? La bestia. Mire, usted va a una concesionaria y el tipo te dice, ¿sabe cuánto es 150 en 7 segundos. Pero si la pregunta que te digo es, ¿para qué? Si cuando salga de acá, lo primero que encuentro ahí apenas sale de la agencia 1 es máxima 40. Entonces dice, ¿para qué compré esto? ¿Para qué compré esto? ¿Para qué tienes potencia? Porque mientras que más potencia tengas, más tentación a la violación vas a tener. Y a esto se refería Jesús y la palabra de los apóstoles cuando hablaban de que el pecado abunda. ¿Ve? Hay una dimensión. Usted es potencialmente más pecador. Usted tiene un motor con más caballo de fuerza y yo que las generaciones de hace 500 años atrás, por la dinámica y por el montaje del sistema. Si usted tenía hace 50 años atrás acá un Alfa Romeo que tiene 3 centímetros de espacio entre la carrocería como hay ahora, la carrocería y el piso, usted lo hubiera traído acá, usted tiene que dejar guardado en su casa, porque usted no tenía la estructura para andar a esa velocidad. Entonces usted, por más que hubiese tenido la capacidad de pecar, ni la capacidad de pecar existía. Pero hoy el sistema del mundo, ¿qué ha hecho? Te ha creado toda una estructura, te vende auto, te da autopista y cada vez te restringe la velocidad. Eso es la propia naturaleza del hombre, llevado en una autopista que refleja una verdad espiritual. Se te estimula a ir a una velocidad, ¿para qué? Para que haya más tragedia en la vida. Como ejemplo está bien, y como esto es discipulado, vamos a ir a los dogmas. ¿Cuál es la razón por la cual un pastor, un predicador, o un discipulador, o un discípulo, o un miembro de la iglesia no quiere ser discipulado? La razón más profunda es, no quiere descubrir el motor que tiene. Yo no hago nada, Yo no hago nada, Eso dice por fuera porque tiene unos silenciadores bárbaros. Pero por dentro, ¡ah! Por eso los hermanitos que no hacen nada son los que más lío hacen en la iglesia.
hace nada, es buenito. No, no es buenito, le pusieron unos silenciadores bárbaros. Según la Biblia, el pecado está en Romanos 7:8. A ver si alguien me puede acompañar en multimedia. A ver si me pueden acompañar con Romanos 7:8. Si hay alguien acá, tosa por lo menos. Y tosen, se le gusta. Nunca un amén. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué usa el policía o el inspector para hacerte una multa? El cartel. Allá usted le pasó un cartel que decía 110 y usted va a 140. Sin el cartel no existe el pecado. Entonces, cuando Dios le dio a Moisés la ley, ¿fue para qué? Para llenar a Israel de multas. ¿Ok? La ley vino para tratar de mantener con vida a un pueblo durante 4.000 o 1.600 años para que naciera el Hijo de Dios. Con multa en todo lo... Usted lee todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Todo el libro donde todo, multa, hasta que en Mateo Dios le quitó el carne y nació Cristo. No, así estoy con todo. Oye, ¿qué me tiene que ocupar la municipalidad, hermano? Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo, el hombre con mayor revelación sobre los asuntos de la redención y de la iglesia, él reconoce que él tiene en su vida el pecado. Cosa que casi yo no oigo de los creyentes. Los creyentes siempre hablamos, no, usted no sabe, tremendo los dones que tengo yo. Nunca dice, usted no sabe el pecado que mora en mí. Oh, nadie se presenta así. Nadie, yo no encontré en estos últimos 5 años en la iglesia alguien que venga y me diga, usted no sabe, quiero decir una cosa, el pecado que mora en mí es 180 caballos, 16 balos, no sabe lo peligroso que yo soy. Claro, pero usted cómo va a identificar si usted no sabe de mecánica. Y como la persona no sabe nada de mecánica, se sube al auto, se paró, ay, oiga, escucha, después viene a buscar. Entonces, el clásico creyente, ¿me puede venir a ayudar? ¡Ore por mí! No quiero ir más a la iglesia. ¿Por qué? Porque no me funciona el evangelio. Pero no te funciona el evangelio. Levante el capot. Ahí abajo hay una cosa que se llama motor. Ah, pero sabe ir a todos lados. Sabe ir a hacer casa de paz. Sabe ir a la iglesia. Sabe ir a predicar, pero que algún día no se le pare el auto. Porque... ¡ah! Lo más lindo es que cuando tú eres nuevito y añadido en el Señor, andas con un motor. El problema es cuando tienes 30 años de iglesia y hay que hacerle algunas rectificaciones, porque el pecadito que mora... Si usted me pregunta, ¿qué prefieres? ¿Un recién añadido con un montón de pecados? ¿O un creyente de 40 años que no sabe esto? No, prefiero el nuevito. Porque al nuevito lo primero que hago es, le arreglo todos los choques que produjo el pecado, lo llevo al taller de chapa y pintura y le enseño cómo se constituye su motor para que lo tenga bajo dominio. Creo que después de hoy nadie va a querer discipular nada,
Y quiero decirle que están abiertas las renuncias a todos los pastores que estamos acá. Hasta nuevo aviso, a ver cómo me anda el motor. Yo le compartí ayer a los pastores, Dios nos tiene que dar la revelación para que antes de que, ¿sabe los dones que estas personas tienen? A ver si a partir de hoy cambiamos el vocabulario. ¿Qué motor trae? Porque quiero decirte una cosa, cuando tú y yo estábamos en delito y en pecado, el diablo te montó un motorazo, un Mustang, 7.000 cilindrada. Por eso tus pensamientos piensan todo eso. Y todos los miércoles que estás sacándote, poniendo en punto muerto. No. Se ríe. Ay, que no vaya a ser que uno de estos días se cruce un pensamiento así. ¿Cuántos creen que en esta noche Dios nos va a dar una revelación de esto? Si el que está a tu lado está roncando fuerte, córrete. No, ese no se apaga nunca. Entonces, ¿qué es el pecado? Es la fuerza que está dentro del corazón del hombre, dentro del ser humano. Mientras que los pecados son los actos cometidos, ¿con qué? Con los faroles. Míreme, los faroles. Las puertas. Las ruedas. Algunos 4x4. Ay. Por eso Dios te dio una Biblia. Disfrute, pero no distraiga al que está al lado, que tampoco es para contar chistes. Es para que lo disfrute solo. Los que se ríen mucho son los que les pega la palabra. Por eso Dios nos dio la carta a los romanos. La carta a los romanos es un regalo de Dios. Dios inspiró al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, durante 8 capítulos, lo único que va a tratar es este asunto. Porque a los romanos, no tengo tiempo, pero para que usted se ubique, si meto esta palabra en Roma, se suponía que esta palabra iba a correr por todo el mundo, porque desde Roma salía absolutamente toda la filosofía al imperio. Entonces Pablo va a descargar a los romanos la verdad más poderosa en la que tiene que aprender a manejar un discípulo, un hombre y una mujer de Dios que pretende en su vida caminar a la luz del Evangelio produciendo el propósito de Dios en la tierra. Desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 8, solamente el apóstol Pablo habla de los pecados. No se menciona el pecado. Diga conmigo, del 5:11 al 8. El pecado no se menciona. Pero hasta el 5:11, toda la Biblia te habla de los pecados del hombre ante Dios. Por eso el pecado se refiere a la vida que nosotros tenemos. Es a la vida humana, al pecado que mora en nosotros.
Pues usted escucha tantos escándalos entre los creyentes. ¿Cómo puede ser? Si ese que sea creyente. ¡Mira! La gente se pregunta, lo que pasa es que nadie se pregunta. Nadie viene y dice, yo no sé, anoche tuve unos pensamientos cruzados que no sabe, no se lo quiero ni decir a nadie. ¿Qué va a pensar el pastor si yo le digo? El problema es que el pastor está pensando igual que usted. Por eso no existe la confesión. Imagínese si cada vez que el motorcito levanta revoluciones adentro tuyo, tú tienes un hijo, un discípulo, un discipulador, alguien con que le digan, no sabes, esta mañana me empezó a calentar el motor y casi te paso por arriba. Pero no, eso no lo puede hacer un creyente, porque se supone que los creyentes no piensan así. Sí. ¿Por qué la iglesia se sorprende cuando un creyente se pasó de vueltas? Sí nos da lástima y sí nos debe de alarmar. Lo que no puede es no saber manipularse eso, ¿no? Tiene que saberse en la vida del Espíritu a gobernar. Porque si vamos a gobernar al mundo, mundo significa pecado. Un sentido de mundo es pecado, y si nosotros no sabemos manipular el pecado, si yo no sé manipular la corriente, no puedo ser electricista. Si yo no sé manipular el agua, no puedo ser gomero, plomero. Si yo no sé manejar caldera, no puedo hacer fruta. Y yo vine a decirte en esta hora que el Señor dejó en ti hasta la redención de tu cuerpo, que será en la venida del Señor o en la primera resurrección. Dios dejó que en ti more cierto nivel de pecado, porque eso te entrena a ti, porque si puedes mantener el pecado en orden dentro de ti, eso te va a entrenar para gobernar el mundo. Cuando una persona se asusta por los pecados que una persona comete, es como el médico que se anula cuando una persona levanta fiebre. Se supone que cada uno aprende a manejar aquello para lo que se ha entrenado. Los cristianos, los hijos de Dios y los siervos del Evangelio, no fuimos creados para manipular los ángeles. Sino a trabajar con el pecado y los pecados del ser humano. Por eso yo creo que vamos a gobernar y yo creo que vamos a hacer una gran obra de Dios en la tierra. Porque por primera vez en la historia, en los últimos 2000 años, no vamos a tratar de tener gente que no peque, sino que baje el nivel del poder al nivel de la caldera. Y esta es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cuál es el problema del discipulado? Pablo dice, y encarga esto a hombres fieles. ¿Puede definir un hombre fiel? Sí, un hombre es fiel cuando sirve de fusible, de ente condensador, neutralizador de los niveles de pecado cuando una iglesia crece. O sea, si yo voy a tener a Sole como pastora de red, Sole va a tener 3 discípulos de primera línea y 8 de segunda y 8 de tercera. ¿Qué es un hombre fiel, una mujer fiel? Aquel que sabe contener los niveles del pecado, porque si no, que se vuelve un discipulador, un ente más que te hace enterarte cada vez más de cómo rugen los motores. Eso no es discipulado. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a tratar con 2 cosas. Vino a tratar con el pecado y con los pecados. Por eso el Padre le dijo,
y apartó el rostro de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a encargar algo a alguien fiel, Jesús no vino a alcahuetear tus pecados. Jesús vino a redimirlos, a silenciarlos, a callarlos para que Dios y el hombre vuelvan a activar el propósito eterno en la tierra. Voy a poner 2 diáconos en la puerta. ¿Para qué? Para que todas las reuniones me cuenten los problemas que tuvieron con los hermanos. ¡No! Ese no es fiel. Un pastor fiel no es alguien que se reúne conmigo para contarle todo cómo ruge el pecado en la iglesia. No, es cómo logró manipular el pecado. Y lo trajo bajo control. Si te mando a liberar endemoniado, no es para que vengas a decirte cuántos trompadones te pegó el demonio. Es para que hagas la obra, porque te he enviado ¿a qué? A trabajar con el pecado. Y me echó. Tú no me tienes que decir eso. Eso es, así se reacciona el pecado. Fui 7 veces a la casa de paz y no me atendieron. ¿Usted qué se cree que cómo se abrió esta iglesia? Porque la primera puerta que abrimos, todo el mundo me dijo, sí y amén. ¿Sabe usted lo que hemos parido para abrir puertas del evangelio en todo el mundo? Lo que hemos pagado, los golpes que hemos pagado. Porque tú no conoces lo que es el evangelio hasta que tú no conoces cómo funciona el pecado. Dentro tuyo y fuera de ti. ¿Cómo tú puedes decirle a una persona que Dios lo va a perdonar si tú y yo no sabemos de qué se trata? Por eso no somos efectivos en la evangelización. No sé, fui a predicar y nunca más me invitaron. Eso significa que el plomero arregló mal el caño, el electricista arregló mal el cable, porque si a ti te llaman como plomero y la humedad sigue, no te volverán a invitar. Si alguien te invita a ti para arrestar el pecado en algún lado, puede que no le guste cómo tú trabajas, pero tú tienes que tener la sensación de que tú has trabajado para bajar los niveles de pecado. Porque se supone que para eso existe el Evangelio, para que las puertas del Hades, del pecado, no prevalezcan a donde están los hijos de Dios. Después, si hay música, no hay música, si la adoración es linda, si después, si empezamos con una célula y al otro día tenemos que cerrar, está todo bien. Acá lo que no hay que perder no son las células. Acá no hay que perder la perspectiva para lo que tú existes. Interesa un pito tu prosperidad, tu riqueza, tu bienestar, si eso no trae a control el pecado. Por eso usted lea en su casa desde el capítulo 1 de Romanos hasta el 5.12 y del 5.12 al 8 que es completo, y usted va a ver cómo la palabra habla y cómo el apóstol Pablo dice que hay un poder interior en sus miembros que nos obliga y nos arrastra. Los pecados tienen que ver con tu conducta. El pecado tiene que ver con una esencia que estará en ti de manera permanente. Levante su mano. El verdadero título de este mensaje sería este: perdonados y liberados. Porque los pecados se perdonan, pero de el pecado eres libre cada día. No existe tal cosa como el perdón del pecado. El pecado no tiene perdón. Lo que tiene perdón son los pecados. Por eso a Dios no lo asusta tus pecados. Porque por la sangre de Cristo, los pecados cometidos y los que pueda cometer ya han sido perdonados. Yo no necesito crucificar a Cristo nuevamente por los pecados. Pero el pecado
Es de lo que se trata la iglesia. De los que están adentro y de los que están afuera. Una buena evaluación de tu fe y de la mía es medirte en relación al pecado. Pero no de los pecados. Hay gente que dice, no, pero yo, gracias a Dios, sí, yo me pongo a pensar así como que hace mucho que no peco. A ver, vamos a ser honestos. Generalmente las personas se juzgan por los pecados. Dicen, yo antes adulteraba, yo antes fornicaba, yo antes mentía, antes gastaba los dineros en las patas del caballo. Ahora, no, y todo. ¡Ah, qué gran cambio! Dios no está enfocado en tus pecados. Como un ente peligroso para el reino. Lo que hace correr riesgo a esta visión no son los pecados primariamente, sino el pecado que mora en nosotros. Una definición de discipulado es: averigua qué motor tiene tu discípulo antes de saber sus cualidades de comodidades. Oh, no sabes, tiene aire acondicionado, tiene aire. No. Decime, ¿qué motor tiene? Por eso cada uno de nosotros en este año 2013 tenemos que tener un discernimiento no de tus pecados, sino del pecado que mora en nosotros. ¿Cuál es tu perfil peligroso para la visión? Yo, que me ven todos los días acá, usted ya tiene que saber cuál es mi perfil. A ver, ¿en qué pudiera Juan meter la pata en los próximos años si no pone rienda? Usted ya me sacó a mí. ¿Sabe que no, yo me niego. No, porque el apóstol, no. Usted tiene que saber que si usted va a orar por mí, usted no tiene que orar por mí. Ay, Señor, bendícelo al apóstol. Yo ya estoy bendecido. ¿Sabe? Yo ya estoy bendecido. Ay, Señor, que Él tenga para comer. Gracias. Si no como, me muero. Así que, segundo plano. Pablo decía, ¿sabe qué le oro yo al Señor? Que me quite este aguijón. Que cuando me pongo a predicar, no tengo problema con las mujeres, no tengo problema con esto. Mi problema es que todavía soy un motor rugiente, por lo cual es por lo único que me quisiera morir, porque solo la muerte apaga el motor. Mas el Señor, ¿qué le dijo? ¿Que te muera? No. ¿Qué le dijo? Bástate. O sea, llénate de mi gracia. Porque lo único que mantiene al pecado bajo control es que la gracia de Dios abunde en tu vida. Discipulado no es reclutar gente, es amar a las personas más allá de sus pecados y de su pecado para que abunde la gracia. Señor, que todos los peores pecadores del mundo vengan. ¿Para qué? Para que abunde tu gracia en mí. Cuando tú te relacionas con mucha gente que ya conoces, lo que te vuelves es un religioso. No, yo voy a visitar a mi familia, son todos creyentes. Muy lindo, todos creyentes. Cuando usted se juntó 2 meses seguidos con gente que se supone que no tiene pecados, usted directamente se desactivó. Usted ya queda inútil como hombre fiel. Y entiéndase por hombre, antropos, varón y mujer. ¿Cuántas veces habré oído? Porque el Señor, hermanos,
perdona el pecado. Y todo, a ver, pésimo. Dios no perdona el pecado. El Señor vengará al pecado en la eternidad. Lo que Dios perdona son todos los actos que se cometen con ese motor montado en ti y en mí. Pero el Evangelio se trata de sacarle la caja de cambios, de bajarle la fuerza y que nuestros miembros ahora sean consagrados al avance del propósito de Dios en la tierra. Abres una iglesia, estableces una iglesia y un pastor, ¿qué estás teniendo en mente? El único resultado que debe de hacerse no es ganamos 8, tenemos 7, habría 4. No, el balance final es cómo yo mido el retroceder del pecado como esencia y naturaleza del hombre. La santidad no es el arte de terminar con pecados. Santidad es la dinámica de la vida del Espíritu que modera el poder del pecado que mora en nosotros. De tal manera que cuando somos estimulados por el mundo, el motor no reacciona. El pecado opera así. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de acá se acuerdan de los muchachitos tuerca? De los tuercas. ¿Cuántos se acuerdan de los tuercas? De lo que 128 Java. 128 Java, llanta Java, bajadito, negro, los primeros vidrios polarizados de los años 70, Colón y General Paz, sábado a la noche. Y aparecía otro 128. Algunos ni saben de lo que estoy hablando, pero Dios y yo sí. Y te hacen bum, 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 bum. No podía bajar lo eléctrico porque antes era así. Y usted sabe que usted tiene motor. Bum, 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 bum. Usted venía bien hasta que algo provocó. Usted es buena gente hasta que el diablo que conoce el pecado que mora en usted y en mí pasa a nuestro alrededor. Bum, bum. Y usted así como está medio santa, así, bim, bim. Porque el diablo, el siglo, no te va a venir a medir por la cantidad de cultos a lo que tú viniste y al lugar que ocupas en el discipulado, sino los registros del pecado. Entonces es más fácil decir, lo que pasa es que tu abuelito, tú lo traes de tu abuelito, y tú tienes motorcito solo, basta y sobra para estrellarte. Lo que pasa es que yo vengo con un envión. ¿Qué envión? Si usted ha hecho algunos pecados que ni el diablo sabía que existían. El diablo lo veía a usted y a mí y escribía, mira vos lo que yo puedo. Porque esto es conforme al piloto, Terrible. Dice, pero miralo cómo se la rebuscó para pecar. Porque son pilotos Fórmula 1, aunque tengan un Fiat 600, no sabe cómo lo hacen andar. Dice, pero ¿quién puede fornicar con esa cosa que está ahí? Pero se la arregla. Hay tipos que te roban teniendo plata. Porque hay ejemplos extraordinarios con el pecado y el pecado y los pecadores. Y no son historias. Yo conozco uno, no, tú puedes escribir tu propio libro.
Pero este mensaje se trata de que Dios nos dé la gracia. ¿Sabes una cosa? Cuando cometas pecados, no te quedes 4 años pensando en el pecado. Ve ante el trono de la gracia, porque los pecados son perdonados rápidamente en el corazón que conoce la gracia de Dios. No estoy hablando de un pecador entenebrecido, sino por aquel que quiere avanzar el propósito. El acto es perdonado. Lo que se trata de discipulado y de la iglesia es manipular la naturaleza que debe de ser traída bajo gobierno de la vida del Espíritu. Me voy a atrever a contestarte una pregunta que la debes tener adentro. Entonces, ¿para qué Dios dejó el pecado? Porque si te saca los pecados y el pecado te desinfla. ¡Fua! Porque la venganza divina se trata de que el pedazo de infierno que está dentro de ti no gobierne lo que Dios determinó que gobernara la vida del Espíritu. Ese es tu mundo. Por eso Dios te ama. Porque puedes combinar un volcán por dentro que nunca lo haces erupcionar, porque Dios mantiene el control sobre esa fuerza. Y así Dios humilla al diablo y a Satanás en la tierra. El pecado mora en ti y en mí para la humillación del pecado en el hombre. Tú puedes mentir, pero no mientes. Tú puedes pecar, pero no pecas. Tú puedes fornicar, tú puedes convertirte mañana en el peor de los asesinos. Eso está latente en ti, pero Cristo en ti mantiene el volcán en sujeción. Eso se llama el hombre espiritual. Vamos, aplaude a Dios por su gracia. Tú puedes abandonar tu hogar, pero no lo haces. Tú quieres el divorcio, pero no lo haces. Tú quieres robar, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque a través del poder de su gracia, el infierno está bajo control. Si está bajo control en ti, lo estará en tu familia, lo estará en tu tierra, estará en tu nación. Jesús no pudo bajar al infierno y arrebatarle las llaves a Satanás, siendo Dios. Porque solo siendo hombre sabes convivir con un infierno adentro, pero gobernado por la vida del Espíritu. Aleluya. Baja tu propio infierno y arrebátale las llaves al que tiene el imperio de la muerte. Cuando tú le dices que no a un deseo carnal, tú le quitas la llave al diablo. La habitación sigue, pero el infierno no puede vomitar dominio sobre ti. Cuando un hijo de Dios le arrebata las llaves del infierno y del volcán que hay adentro nuestro a Satanás, con esas llaves, un hombre y una mujer puede edificar la iglesia del Señor. Tú no puedes edificar la iglesia con un cristiano cuyas llaves todavía las tiene el diablo. Tú no sabes si va a odiar, si va a amar, si se va a enojar. Tú lo pones con la mejor buena onda a liderar una célula y te aparece un rey y una reina que quiere gobernar sobre la vida de las personas. Aparece el odio, aparece la acusación, el chusmerío. Si a ti alguien te asigna algo en la obra del Señor, no es para tener un nuevo informante en la oficina pastoral de lo que no funciona. Fuiste puesto para que el pecado no pase de donde tú estás.
Jesús le dijo a los discípulos, pueden ser bautizados en el bautismo con el que yo voy a ser bautizado, pero no pueden ir a donde yo voy, porque a donde yo voy no se puede ir con el pecado. Levanta tus manos. Eso justifica por qué tú necesitas ir a la muerte antes de pasar a la vida eterna. Porque nada que esté vivo en pecado puede habitar las dimensiones eternas. Solo hay dos dimensiones en la fe. La que vives cautivado en ese infierno y en ese volcán, que entra en erupción cuando se descontrola la vida del espíritu. Cuando vuelve el cigarrillo cerca de tu nariz. Cuando vuelve la prostituta con la que te prostituías. La noviecita de tu juventud que te hace ver las mejores curvas que la que ahora tiene tu esposa porque tienes hijos. La droga que vuelve a rugir motores porque todavía sigue estando allí. Pero ahí está la gracia del Señor. Señor, oigo y huelo, siento y percibo. Pero tu gracia abunda en mí. Los odios y los rencores. Aparece después de 20 años la tía, el tío, el que te violó, el que te maldijo cuando eras chico, ruge motores. Y aparece para ver si en el próximo semáforo tú también violentas la ley no de Moisés, sino la ley del espíritu y de vida que está en ti. Pablo dijo, el cartel dice que puedo andar a 80, me es lícito andar a 80, pero me conozco que cuando voy a 80 voy a pasar a 81. Entonces, aunque me es lícito, no me dejaré dominar por ninguno. Porque tengo tiempo. Aleluya. El único problema que existe en la tierra se llama el pecado, que mora en mí. Por eso Jesús dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Si un hermano peca contra ti, brum, 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 lo que dice Jesús es no peque contra él. Alguien peca contra ti cuando llama a celo aquella naturaleza que está en ti, que por más que tenga 70 años de evangelio, estará allí. Porque el evangelio no se trata de apagar el volcán, sino mantenerlo bajo control. Porque es el pecado que mora en ti el que te mantendrá siempre orando y dependiendo de Dios. Y humilde, porque cuando prediques del poder de Dios volverás a tu casa y verás que todavía tienes ganas de hacer aquello que a todo el mundo le dijiste que no hagas. No te metas con el pecado de otros. Tienes demasiado con el que está en ti. Y si vas a discipular, tu única función es amar. Porque solo el amor cubre multitudes de pecados. Bienvenidos. A esto le llaman el Evangelio. Póngase de pie, vamos a adorar a Dios. Quiero cantar de la gracia del Señor. Quiero hacer una canción de su gracia.
El día sábado a las 5 de la tarde se invita a esta digna congregación hasta que te comprometas a ver si de alguna u de otra manera llamamos a control esta naturaleza de pecado que ya no puede reinar en ti, porque el único que reina es el Señor. Quiero que sepas, no tengo ningún interés de meterme ni con tu pecado, ni con tus pecados. Yo puedo quedarme enganchado tanto con tus pecados que puedo el día martes estar hablando de tus pecados y ya Dios te perdonó el lunes. Mi única función en esta tierra es predicarte el evangelio del amor de Dios. Y que por la vida del Espíritu y por la palabra revelada, dejes de controlar el pecado en la vida de otros, porque si puedes controlar el tuyo, tendrás señorío sobre lo demás. Profetas, varones y mujeres, cuídense de no ver tanto a los demás que pierdan visión de su propio volcán. Maestros, cuidado de no enseñar tanto de algo que no veamos la viga en nuestro propio ojo. Líderes que van a discipular, yo le pedí a los pastores de red que le digan cuáles son las personas que se les va a asignar para este periodo. Y que no salgan a hablar por teléfono mañana y le digan, el lunes vamos a tener células, sino que por 3 o 4 días, hasta el lunes, se llamen en intimidad, en oración, para saber con temor y con temblor si son dignos de llevar adelante la tarea a la que se les ha encomendado. Y cuando a ti se te diga que sobre ti Dios ha puesto a alguna persona para servirte, es la esperanza que tengo en Cristo, que tendrás y tendremos la suficiente capacidad espiritual para saber que esto no se trata de quién es más ni quién es menos, sino una oportunidad extraordinaria de construir y edificar el cuerpo de Cristo. Dios no te asigna personas por tu don. Dios te asigna personas para humillar la naturaleza de pecado que hay que mantener bajo control. Todos caminamos con un aguijón en esta vida, lo cual no nos inhabilita para avanzar al propósito de Dios. Plomero, piensa en caños. Albañil, piensa en ladrillos. Electricista, piensa en cables. Hermano, piensa en que el Señor nos revele los asuntos del pecado. ¿Sabe usted por qué se inventaron las ofrendas? Para que nunca se te olvide que el pecado aún mora en ti y en mí. ¿Sabes una cosa? Si esta iglesia no aporta una palabra
que conmueva y remueve tu condición humana, pero exalta la divina sobre ti, tú no tienes que ofrendar y diezmar. Yo creo que todas las iglesias que se desenfocan de esto deberían de tener un acto de lealtad y cerrar sus puertas. Porque la razón de la iglesia es tocar y tratar y manipular el asunto del pecado en el ser humano hasta que éste muera. Tú y yo no somos más confiables que la madurez del hombre espiritual en función no de tus dones, sino de cómo la naturaleza del pecado en nosotros todavía gobierna en nuestras actividades y acciones diarias. Rugen los motores todos los días. Pablo dijo, ruge todo, pero nunca dejará de funcionar el amor. Podría decirte que hay cosas en las que nos tientan que quizás tú y yo nunca nos imaginamos. La única razón por la que existe la iglesia es que cuando estamos juntos podemos controlar el pecado que mora en nosotros. Por eso cuando comemos del pan y bebemos de la copa, recordamos